No alcanzamos a ver esta parte, ¿cierto? Solamente vimos plan de cuentas como las generalidades de las cuentas, ¿verdad? Sí, señora. Ok, bueno. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema. Vamos a ver cuáles son nuestros sistemas de inventario o los sistemas de inventario que se manejan aquí en Colombia. Entonces, primero veamos por qué es importante tenerle un control al inventario. Entonces, el inventario es importante porque no solamente es una mercancía que nos sirve para la venta, sino que en ese inventario está un dinero representado, ¿no? O invertido más bien. Es un capital importante que tenemos inmovilizado, es decir, que tenemos quieto en una bodega. Y normalmente esas cifras de nuestro inventario son unas cifras grandes, porque digamos la gran mayoría de empresas comercializadoras pues tienen una gran cantidad de inventario disponible para las ventas. Hoy en día se maneja mucho el inventario que se llama justo a tiempo o el just in time, que quiere decir que nosotros debemos tener u optimizar el manejo de esos inventarios, debemos tener únicamente lo que necesitamos para el despacho inmediato, ¿sí? Para qué puede servir esto? Esto nos puede servir para ahorrar costos, de pronto en costos innecesarios, costos de bodegaje, costos de seguros, costos de transporte de una mercancía, digamos, por ejemplo, sobredimensionada que no vamos a vender en el corto plazo, sino que la tenemos ahí guardada para las ventas de todo el año, por ejemplo. Entonces, ese sistema ya se convierte en algo ineficiente, porque tener demasiado inventario nos genera muchos costos. Entonces, costos de manejo, costos de seguro, costos de bodegaje y otro montón de cosas que no son tan eficientes. Entonces, el objetivo de un sistema de inventarios, según nos indica aquí nuestro texto, es encontrar el equilibrio perfecto, no tener tampoco que se pierdan las ventas, ni tener tanto para que el dinero se desperdicie en almacenamiento o en productos dañados. Eso sucede cuando, por ejemplo, cuando tenemos productos perecederos. Los productos perecederos son como los alimentos y este tipo de cosas que tienen una fecha de caducidad pronta. Digamos, algunos alimentos tienen incluso menos de 3 meses de caducidad. Entonces, en ese tipo de productos debemos tener un control súper estricto en cuanto al manejo de los inventarios, ¿no? De pronto lo que no pasa con la ropa o con otros productos que no se vencen tan rápido y que tienen de pronto una rotación más lenta. Entonces, todo eso depende también de qué tipo de producto estamos manejando y cómo es la rotación del producto, ¿sí? Si es una rotación rápida o si es una rotación lenta. Entonces, también al prever esto de tener demasiado almacenamiento, evitamos lo que nos dice aquí de los productos dañados, porque a veces tener demasiado almacenamiento es como poder salir de control, ¿no? Se sale del control eficiente, entonces se pueden generar daños por caídas, por malos usos, de pronto por garantías o devoluciones que tenemos allí. Bueno, una cantidad de variables que pueden influir en que tengamos un montón de productos dañados y esos productos nos ocupan un espacio y ese espacio ocupado representa dinero, representa costos. Entonces por eso tenemos que tener un control muy extremo, diría yo, sobre esta cuenta, porque es muy, muy importante. Bueno, aquí tenemos que, de acuerdo al tipo, de acuerdo al estado, tenemos unos tipos de inventario. Materias primas, que son los insumos básicos para fabricar, eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, cuando vimos las diferentes cuentas que se manejan en nuestra cuenta 14. Tenemos también productos en proceso, que son los que están a la mitad de la línea de producción o los que ingresan a la línea de producción y se les va agregando algún componente o algún proceso en la producción. Los productos terminados, pues son cuando ya salen de la línea de producción y están listos para la venta eh, o para la entrega al cliente final. Y tenemos otra cuenta importante que es la de suministros, MRO, que son los materiales de mantenimiento, reparación y operaciones. Esto también lo hablamos un poco la clase pasada. Entonces, por ejemplo, son los materiales
que se consumen en el proceso de producción, no solamente los de mantenimiento, porque, por ejemplo, para maquinaria debemos tener de pronto repuestos para el tema de mantenimiento, de pronto aceites, lubricantes, mm, bueno, qué sé yo, todo eso que se necesita en el proceso de producción. También podemos tener materiales de empaque, empaque como cajas, bolsas, cintas, este papel film para envolver las cajas, para las unidades de empaque y otro montón de cosas que se deben tener en cuenta, que funcionan o que trabajan alrededor del manejo de los inventarios, y de eso también debemos tener un control. Ahí también estaría incluido los inventarios de los elementos que tenemos para el consumo o para el uso dentro de la empresa, que son básicamente como papelería y elementos de aseo o implementos de aseo, ¿no? Entonces, eso también lo podemos manejar ahí. Podemos controlar ese inventario y hacerle un seguimiento. Entonces, para estos sistemas de control, tenemos que se utilizan dos, dos sistemas principales en Colombia. Uno es el sistema permanente y otro es el sistema periódico. Hoy en día, el que más se utiliza o el que más se exige por temas fiscales y todos estos temas es el sistema permanente. Entonces lo voy a poner acá en un color especial para que ustedes recuerden que este es el más usado al día de hoy, el sistema permanente. Entonces, como su nombre lo indica, la palabra permanente quiere decir que todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo. ¿Pero todo el tiempo qué? Todo el tiempo tenemos la información necesaria para poder controlar nuestro inventario, ¿sí? ¿Y cuál es esa información? Pues básicamente es el movimiento de nuestros productos, o sea, las entradas y las salidas de los productos. Entonces, este inventario o este sistema permanente se actualiza en tiempo real. Es decir, hoy, aquí, ahora, inmediatamente yo hago una factura y él automáticamente, cuando grabo la factura, ya me está descargando el costo de ventas y me lo está llevando de la 14 a la 61 para poder cuantificar en tiempo real cuál es mi costo de ventas y poder tener en cada una de las cuentas la información real y precisa en el momento exacto. Hoy en día, también por la obligatoriedad de factura electrónica, ustedes saben que en factura electrónica solamente tenemos plazo de 24 horas para enviar una factura electrónica, ¿cierto? Entonces, si yo hago la venta ya, en un plazo máximo de 24 horas tiene que estar emitida, es decir, transmitida a la entidad recaudadora, que es la DIAN, ¿no? Por el sistema electrónico de facturación electrónica. Entonces, esto nos obliga a no tener facturas represadas o facturas por hacer, digámoslo así, y esto también nos ayuda a mantener actualizado el inventario, pues como les digo, esto se actualiza automáticamente en la gran mayoría de sistemas o de programas contables o sistemas de control de inventarios o softwares de control de inventarios, se actualiza inmediatamente. Bueno, dice aquí que generalmente mediante un software y códigos de barras permite conocer el stock exacto en cualquier momento. Entonces, sí, para la facturación, entonces básicamente se identifica el producto a través de un código de barras o a través de un código QR. Y eso lo lee, esos lectorcitos que hay en los supermercados o en todas las tiendas hoy en día prácticamente, donde simplemente lo escanea y él ya está descargando inmediatamente del sistema. Y el otro, pues, es el sistema periódico, que como su nombre lo indica, pues es periódicamente. O sea, periódicamente conocemos esta información. No la tenemos todos los días y a toda hora permanentemente, sino periódicamente. ¿Cada cuánto? Entonces, todo depende de cada cuánto quieras hacer el control. ¿M? Si lo quieres hacer cada mes, o si lo quieres hacer cada trimestre, o si lo quieres hacer cada año. Anteriormente era obligatorio, es obligatorio o era obligatorio hacer un inventario físico por lo menos una vez al año, ¿cierto? Entonces, normalmente, si ustedes, de hecho, todavía es obligatorio el tema del inventario físico porque ese es un sistema de control adicional, ¿sí? Es un control adicional hacer el inventario físico para comparar el físico
con el inventario del sistema a ver qué diferencias arroja, ¿no? Pero ese inventario físico pues también servía para poder calcular cuánto es el físico final en cantidades, en valores, en referencias y todas estas cosas. Ese informe o ese reporte se valoriza, se le pone un valor a cada producto, a cada elemento, y eso nos da o nos daba el valor final del inventario, ¿no? Entonces, este sistema es el mismo que antes se llamaba juego de inventarios. ¿Sí lo habían escuchado? El juego de inventarios. ¿Sí lo escucharon alguna vez o no? Por mi parte, no, señora. Listo, sí, debe ser por lo que te digo que ya casi no se usa, pero entonces vamos a ver cómo funciona para que ustedes entiendan la dinámica de cómo sacar un saldo final de inventarios, que se puede hacer en cualquier momento, en el momento en que uno necesite. Entonces, para el juego de inventarios, que es saber básicamente cuál es el costo de la mercancía vendida o cuál es el costo del inventario final, esto se calcula con una formulita que es muy fácil. Entonces, es el inventario inicial más las compras menos las ventas, y eso nos da como resultado el inventario final. Que este inventario final debe ser igual al físico, ¿no? En teoría, debería ser igual al físico. Lo que pasa es que muchas veces, pues no es así. No es así porque hay muchas diferencias en el manejo de la información. Por ejemplo, a veces cuando uno maneja muchas referencias y hay devoluciones en compras o devoluciones en ventas, puede ser que se hagan con la referencia equivocada. O a veces tenemos el mismo producto, pero en diferentes colores. Entonces, tenemos, por ejemplo, el mismo coche de bebé, pero lo tenemos en diferentes colores. Y cada color es una referencia diferente. Entonces, resulta que nos devolvieron uno rojo, pero entonces, por error, metimos que nos devolvieron uno azul. ¿Sí? Entonces, se van descuadrando esas cifras de lo físico o lo real frente al sistema, precisamente por esos errores o por esas pequeñas diferencias. Es decir, a veces de pronto meten la referencia mal, o a veces la persona que está recibiendo la devolución no conoce bien el producto, entonces lo mete con un nombre diferente o con una referencia diferente. Pues para eso hay que tener muchos controles adicionales, ¿no? Ya en el manejo, lo que es manejo administrativo o manejo logístico para el caso de los inventarios con el tema de las referencias y demás. A veces tener demasiadas referencias o demasiado específicas las características de cada producto puede complicar un poco más las cosas, ¿no? A veces, como decía mi abuelo, mientras más vacas, menos leche. Entonces, o por ir a más, vamos a menos, ¿cierto? Entonces, por ir a querer de pronto clasificar más exhaustivamente el tema de los productos, entonces mantener el orden o mantener el control es un poco más difícil, se presta para más errores y más equivocaciones. Pero entonces, esta formulita del juego de inventarios, entonces nos permitía anteriormente conocer al final del año cuánto era el inventario final, es decir, cuánto era el costo de ventas a través de descomponer esta misma fórmula. Entonces, uno podía saber cuánto es el costo de ventas o cuánto es el inventario final. ¿Para qué? Para ponerlo en los estados financieros, el inventario final, y para saber cuánto era el costo de ventas y poder poner ese costo de ventas en nuestro estado de resultados o en nuestro PIG, y así poder saber si tuvimos una utilidad o no. Entonces, por eso es que es tan importante el control del inventario. No solo porque es un dinero que tenemos allí invertido, ¿no? Es un dinero, pero aparte de eso, eso nos afecta otras cifras de nuestros estados financieros y de nuestra situación patrimonial. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, aquí nos habla un pedacito acerca de cómo tomar un inventario físico, hacer un inventario físico exitoso. Entonces, básicamente, cuando uno tiene una toma de inventarios
que a veces casi siempre lo hacen como a diciembre 31, finalizando el año. Hoy en día se hace es por control, ¿sí? Por control y comparar cuánto tiene el sistema y cuánto tengo en físico. ¿Para qué? Para detectar esas diferencias y hacer una conciliación ahí. Por lo que les digo, porque a veces metemos la referencia mal o de pronto también eso sirve para descubrir fraudes o descubrir robos, porque a veces de pronto pueden llegar a hacer devoluciones y la persona que está encargada en el almacén entonces no reportó la devolución o la reportó por más cantidad o por menos cantidad. Entonces, cuando uno compara el físico con el sistema, es cuando empiezan a detectarse esas diferencias y debe empezar uno a investigar por qué se dieron las diferencias, ¿sí? A ver qué es lo que está pasando. Entonces, esa es una forma de poder detectar también fraudes. Entonces, para realizar la toma física hay que hacer los siguientes pasos básicamente. Primero, limpiar y ordenar el almacén. Por ejemplo, imagínense lo que es un inventario físico en un almacén o en un supermercado, en un almacén de grandes superficies. Ejemplo, Jumbo, Éxito, Máximo, La 14, bueno, en fin. Imagínense cuánto tiempo toma hacer un inventario físico en un almacén de estos. Entonces, debe uno mantener limpio y ordenado el tema, ojalá clasificado para poder hacer esos conteos de una forma más eficiente. Definir o crear equipos de trabajo, entonces, ¿quién cuenta, quién anota y quién supervisa? Y normalmente, pues lo que se hace es como que se divide por secciones, entonces, se recomienda hacer el cierre de operaciones, es decir, cerrar el almacén. ¿Para qué? Para que las ventas, en el caso de que se den, no estén afectando ese cruce de información que tenemos del físico versus el sistema, ¿sí? Porque entonces si yo conté un producto y lo acabaron de vender, pues entonces eso me va a descuadrar mi informe y me va a generar un reconteo, un reproceso y otro montón de cosas. Entonces, por eso es que se cierran los almacenes cuando están haciendo estos inventarios. Y obviamente, pues el paso final es la conciliación, es decir, verificar lo físico contra el sistema e investigar o proceder a investigar las diferencias. En la práctica, pues lo que se hace normalmente es que se divide como por secciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las grandes superficies, entonces podemos decir, vamos a, se hace una programación por horas. Entonces, por horas, el equipo tal va a estar en la sección juguetería. Entonces, sección juguetería, se hace el conteo de esa sección, ¿sí? Luego se pasa, por ejemplo, a barrotes, que es como las cosas de mercado, o sea, granos, aceites, margarinas, todas estas cosas, harinas. Entonces se pasa a esa sección. Una vez terminada esa sección, entonces se puede pasar, por ejemplo, a útiles de aseo. Entonces ahí uno cuenta todo lo que tiene que ver con el tema de aseo. Y después se pasa, por ejemplo, a los licores, a las bebidas, es decir, todo depende de la organización que se tenga en el lugar para poder realizar el inventario físico de forma exitosa. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un inventario físico? Sí, profe. Sí, señora. Sí, Varios. ay, qué chévere. ¿Y qué cosas han encontrado así como curiosas? Cuéntenos. Pues realmente esos inventarios que tú dices se llaman inventarios generales, se hacen cada 6 meses. Ujú, Eh, y pues realmente no se ha encontrado como gran cosa. ¿Por qué? Porque nosotros semanalmente hacemos inventarios que se llaman inventarios cíclicos. ujú, Entonces, por ellos pues tomamos muestra que se divide pues el total de las existencias sobre pues la cantidad de semanas que tenemos para realizar los inventarios, y pues como tal pues la meta es hacer la toma de todas las existencias en pues la cantidad de semanas que hay hasta llegar pues cuando vamos a hacer el inventario general. Ahí pues sí hemos encontrado pues varias novedades, digamos en temas de sobrantes y faltantes, pero digamos que no han sido en repuestos, porque yo trabajo en una empresa que hace mantenimiento a, pues a motores, ujú. y realmente en lo que hemos encontrado
pues novedades son como en material como tipo tornillos, arandelas, que suelen, pues por su tamaño, Sí. o hacer doble entrega, digamos que solicitan un tornillo de X referencia y pues se van 2 tornillos o no entregan la cantidad de tornillos que piden y hay sobrantes y se hacen esos ajustes de esos sobrantes. Pero como Ujú. tal, no hemos evidenciado fraudes que más que todo es que nos focalizamos en eso, Sí, en, en, en hacer la toma de inventarios, pues para evidenciar y pues seguir teniendo el control de lo que se hay, ¿sí? Por lo que se claro, tienen tantas referencias en stock. claro, chéverísimo. No, ahora no me imagino cómo será hacerle un inventario físico a una ferretería, por ejemplo, que manejan 50.000 tamaños de tornillos, otros Sí, 50.000 tamaños de tuercas. Ahora imagínate. Ahí ya cuando es tan complejo el tema con esos productos, entonces ya se maneja otros métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya se hace por peso. Entonces se pesan. ¿Cuánto pesan 100 o 1000 unidades del tornillo X? Entonces se pesan y ya con el peso uno calcula más o menos cuántas unidades hay. ¿M? Se controla con peso, ya no es con unidades. Porque si no, imagínate a qué horas termina uno de contar 50.000 tornillos de la referencia A, B, C, D y del tamaño de los 20 tamaños que hay. Sería algo absurdo. Otras opciones para el control del inventario es, como mencionaba su compañera, hacer unas muestras, pero pues esa ya es función de otro departamento en la empresa que se llama control interno, ¿sí? En algunas empresas tenemos departamento de control interno, allí se hacen esos programas para controlar aleatoriamente no solo los inventarios, sino otras cuentas y otras cosas en la empresa, otras funciones y otras segregación de funciones y demás. Pero normalmente pues lo que se hace es eso, ¿no? Entonces se toma una muestra, un producto al azar. Entonces esta semana vamos a verificar tal producto y se verifica todo el movimiento para ir detectando. Y así, digamos que al azar uno puede también ir detectando posibles errores o posibles márgenes de fraude cuando suceden repetitivamente, porque pues eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Cuando hay un fraude en el tema de inventario, tanto en el tema de inventarios como en el tema del efectivo, porque en el efectivo sí que es común, es repetitivo. Eso es una tendencia clara. El fraude es repetitivo. Siempre va a ser repetitivo hasta que se detecte. Entonces uno puede fácilmente con esas pruebas detectar ese tipo de fraudes. Listo, entonces veamos ahora sí los ejemplos, algunos ejemplos de cómo es el manejo de estos inventarios. Entonces, para nuestro sistema de inventario permanente, que es el que se utiliza actualmente, que es el que manejamos hoy en día, vamos a manejar este escenario. Entonces dice, compra de mercancías, compramos 100 unidades a 10 pesos cada una a crédito. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro registro contable? Nuestro registro contable queda nuestra cuenta 1435 de inventarios o mercancías no fabricadas por la empresa, ingresan los 1.000 pesos y como es a crédito, pues entonces iría en teoría contra la cuenta de proveedores. Obviamente este es un registro contable sencillo, donde no estamos revisando ni IVA, ni retenciones, ni anticipos, ni nada de esas otras arandelas o cosas adicionales. Este es el registro contable básico, para que ustedes, digamos, comprendan el registro contable básico y después le vamos a ir agregando a medida que vayamos estudiando los diferentes impuestos, las otras cuentas que intervienen en una operación de estas. Claro que ustedes pues ya tienen como experiencia en ese tema, ya lo manejan muy bien por lo que he visto en los talleres. Pero este es el registro contable básico. Entonces entra a nuestra cuenta de inventarios. Permítanme un segundito. Listo. Entonces, nuestro siguiente ejemplo es la venta de la mercancía. Entonces, ¿qué sucede cuando se vende? Vendemos 50 unidades a 20 pesos cada uno en efectivo. Entonces, aquí nuestro registro básico
de la venta es nuestra cuenta 41 que va al crédito por los 1.000 pesos y el dinero ingresa a nuestra caja los mismos 1.000 pesos. Este sería el registro básico. Adicional a esto, acuérdense que siempre, cada vez que hay una venta, yo debo registrar automáticamente el costo de ventas. Entonces, el registro contable de nuestro costo de ventas, teniendo en cuenta el valor unitario de esas unidades, valga la redundancia, nuestro costo de ventas, recuérdense que este representa el movimiento físico de la mercancía, ¿no? Entonces, la mercancía salió de nuestra bodega. Entonces, como salió de nuestra bodega, también debe salir de nuestra cuenta 14. Entonces, por eso se hace un crédito a la cuenta 14. Y se reconoce, o la contrapartida es en el costo de ventas por el mismo valor. Entonces, una vez tengo la venta, tengo también el costo de venta. O sea, estos dos registros están ligados automáticamente. Hoy en día los sistemas lo tienen automático, pero antes pues tocaba hacerlo con cada venta. Digamos que hay algunos procesos, dependiendo del software, que permiten hacer este proceso cada mes. ¿Por qué cada mes? Porque a veces, dependiendo de las entradas del producto, a veces el costo varía. Eso lo vamos a ver ahorita en los métodos de evaluación de inventarios. Entonces, como el costo puede variar durante los diferentes días, porque por X o Y, por ejemplo, la papa hoy vale 100 pesos, pero mañana ya vale 150 y pasado mañana bajó a 80, ¿sí? Esas variaciones en el precio unitario o en el costo unitario dependen de muchos factores externos. Esos son factores que nosotros como empresa no podemos controlar. Entonces, esas variaciones en esas entradas nos afectan el valor del costo por unidad. Ahorita vamos a ver cómo es que nos afecta eso. Entonces, lo que se hace normalmente es que estos sistemas permiten, o estos softwares permiten que se haga un proceso de costeo de manera mensual. Entonces, el programa calcula de manera mensual las entradas versus las salidas, el costo unitario, porque lo básico o lo importante en este tema es el costo unitario. ¿M? Ese costo unitario es el que nos permite saber cuánto va a ser el costo total, dependiendo de la cantidad de unidades que estén saliendo o que estén entrando. Entonces, ahí es cuando debemos tener en cuenta ese aspecto. Entonces, el sistema calcula cuánto es el costo unitario y él me hace el registro automático. Aquí, por ejemplo, lo podemos saber porque sabíamos que era de esta entrada, ¿cierto? De esta entrada que hicimos acá, sabíamos exactamente cuánto era el costo, pero hay ocasiones en las que no sabemos. Eso es lo que vamos a ver ahorita con los métodos de inventario para saber cómo es que se sabe cuánto es el costo de cada producto o de cada unidad. Y aquí vamos a ver los ejemplos de cómo funcionaba el sistema de inventario periódico que hoy en día pues no se utiliza casi. Bueno, de pronto pueda que haya algunos que lo utilicen, pero digamos que fiscalmente no es válido ni es aceptable. Entonces, para este sistema de inventario periódico no se utiliza la cuenta de inventarios. Resulta que aquí lo que se usa es una cuenta de costo de ventas que se llama compras o costo de ventas directamente. ¿Sí? El costo de ventas solo se conoce al final del periodo tras el conteo y la comparación del físico. Entonces, por ejemplo, en este escenario 1 de la compra de la mercancía, entonces no se maneja la cuenta 14, se reemplaza directamente por la cuenta 6135, es decir, se manda directamente al costo y se afecta en los 1.000 pesos contra la cuenta de proveedores. Y en el escenario 2 o en el paso 2, que es cuando se realiza la venta de la mercancía, el registro contable quedaría únicamente la cuenta 41, que es la de ventas, contra la cuenta de caja. Es decir, aquí no está el registro adicional del costo porque ya se hizo inicialmente, ¿sí? Aquí lo que se está saltando o lo que no se está teniendo en cuenta es la afectación en la cuenta 14. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe.
Ok. Entonces vamos a pasar a nuestros métodos de evaluación de inventarios. Entonces, el método de evaluación, acuérdense entonces, resumamos. Hay dos sistemas de evaluación de inventarios, dos sistemas de inventarios, ¿cierto? Uno es el sistema permanente y otro es el sistema periódico. ¿Cuál es el que usamos? El permanente, instructora. El sistema permanente, correcto. Y adicional a eso, hay unos métodos de evaluación de inventarios. Ahora vamos a ver para qué es o cómo es esto. El método de evaluación de inventarios es el que nos permite conocer el costo unitario, ¿sí? Básicamente esa es la definición. Es el método que nos permite saber cuánto es el costo unitario. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Dice, el objetivo no es solamente saber cuántos productos hay en bodega, sino cuánto dinero representan estos productos, ¿cierto? Como los precios de compra suelen cambiar con el tiempo, necesitamos una regla clara para decidir qué costo asignar a lo que vendemos y qué valor le damos a lo que queda en stock, es decir, a nuestro inventario final. Entonces, lo que les acabé de explicar básicamente, como hay unas variaciones en los precios, esas variaciones nos afectan, ¿sí? Es, por ejemplo, aquí cuando dijo el gobierno que iba a bajar el precio de la gasolina. Todos estuvimos súper felices y contentos. Va a bajar el precio de la gasolina, yupi! Pero fuimos a la bomba y resulta que en la bomba no le bajaron el precio. ¿Por qué sería? ¿Qué creen ustedes? Según ellos, porque tenían inventario, pero cuando es para subirlo, no Exactamente, importaba que tuvieran inventario ahí. Entonces, exactamente, exactamente. Entonces, según ellos, y en la teoría es así, porque tienen el tanque lleno, ¿verdad? Entonces, como tenían el tanque lleno, esos galones que compraron hace 8 días, los compraron a un precio. Entonces, como eso viene a un precio, no podían bajarle de una hasta no acabar con ese inventario, con esos galones que tenían almacenados, hasta que no acabaran con ese, porque si lo van a vender a un menor precio, en teoría estarían perdiendo dinero, ¿cierto? Entonces es por eso, ¿sí? Eso que sucede en las bombas, independientemente de que si le suben, cuando le suben, sí le suben, pero cuando hay que bajarle, no le bajan. Independientemente de esa política con la cual no estoy de acuerdo, entonces es correcto en la teoría, ¿cierto? Ya vamos a verlo aquí con los ejercicios cómo es. Entonces, para eso tenemos tres métodos de evaluación de inventarios. Yo me imagino que ustedes ya los habrán escuchado. Uno de estos se llama el método PEPS. El otro método se llama el método WEPS. Y el tercero se llama el método promedio ponderado. ¿Sí los habían escuchado alguna vez? Sí, señora. Señora, Muy bien. Entonces, ¿qué significará el método PEPS? Cuéntenme ustedes. Primero en entrar, primero en salir. Primeras en entrar, primeras en salir. Correcto. Esto no significa que físicamente yo esté sacando de verdad las primeras unidades que entraron, ¿no? No significa eso. Lo que significa es que yo estoy tomando el costo de las primeras que entraron, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Así yo esté entregando productos que me acabaron de llegar y tengo allá en la bodega unos de hace 5 meses, pero si yo tengo este método PEPS, estoy costeando al precio de compra de las de hace 5 meses. ¿Sí me hago entender? Los primeros productos que compré son los primeros que vendo, pero como les digo, esto es en teoría, ¿sí? No necesariamente en lo físico funciona así. ¿Dónde sí funciona en lo físico? Díganme un ejemplo. Se los los acabé de dar. perecederos. En los perecederos, sí, correcto. Y en la gasolina, porque si yo no desocupo el tanque, en teoría, no puedo entonces recibir un nuevo tanque, aunque podría mezclarlos, ¿no? Y ahí pues ya es otro cuento. Pero en teoría se supone que es así. Claro, para los perecederos yo sí tengo que sacar, obviamente, los primeros que entraron los tengo que sacar de primeras, porque si no, pues se me van a vencer y ¿qué pasa? Que pierdo. Pero para los otros productos que no son perecederos, pues no necesariamente tiene que ser así.
Bueno, el resultado dice que el inventario final nos queda valorado al precio más reciente, es decir, que lo más nuevo es lo que se queda en la estantería, ¿cierto? También eso en la teoría. ¿Es ideal para qué productos? Para los productos con fecha de vencimiento, o sea, lo que acabamos de decir, alimentos, medicinas o tecnología que se queda obsoleta. Para ese tipo de productos es que se utiliza este método PEPS. Ahora veamos cuál es el método WEBS. El método WEBS es últimas en entrar, primeras en salir. Entonces, no importa si tengo allá un stock de hace 1 año, 2 años, 3 años, las que acaban de llegar son las que estoy sacando, ¿cierto? En teoría también, porque no necesariamente quiere decir que en lo físico lo estoy haciendo. Realmente, si es la misma referencia o el mismo producto, como el producto no cambia o no ha sufrido cambios, pues no importa si estoy sacando de los de hace 1 año o los que llegaron ayer, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo sucede? El costo de ventas refleja precios más actuales, ¿sí? Lo que puede reducir el pago de impuestos en épocas de inflación. Ya lo vamos a ver con los ejemplos del manejo del Cardex y ahí se refleja más fácilmente cuáles son las diferencias entre un método y el otro. Dice aquí, nota importante, aunque se enseña académicamente, no es aceptado actualmente por las normas internacionales de información financiera por ser no realista con el flujo físico. Entonces, básicamente, estos métodos, como les indico, se utilizaban antes, eran como a elección, de acuerdo a lo que uno necesitara. Pero pues hoy en día este método ya no es aceptado por las normas internacionales porque no refleja la realidad económica del negocio. Y acuérdense que las NIF o las normas internacionales, el objetivo de las NIF es ese, es mostrar la información lo más real posible, lo más razonable posible. Entonces, no conjuga con este verbo. ¿Mm? Y el tercero es nuestro método de promedio ponderado, que hoy en día es el más usado porque es como el más sencillo o el más fácil de manejar. Entonces, como su nombre lo indica, quiere decir que se maneja por promedio, ¿cierto? Ustedes sí saben cómo se manejan los promedios, ¿no? Sí, señora. Muy bien. Entonces, se saca un promedio del costo de todas las unidades disponibles. Entonces, aquí yo no estoy mirando si entró ayer, si entró hace 1 año, si salió, si la devolvieron, si no la devolvieron, sino únicamente tomo el total, aquí tomo el total de las unidades o el total del costo o de la compra y lo divido en la cantidad de unidades. Y eso me da un costo promedio para todas las unidades que tengo de cada referencia. Entonces, costo total de la mercancía sobre el total de unidades. Este método es, digamos, que el más equilibrado y el más fácil de aplicar cuando hay variaciones de precios. Es como el más salomónico, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es como el que más se utiliza y además es como el más aceptado tributariamente. Por lo mismo, porque no está como influenciado u orientado al tema evasión de impuestos, sino que es como el más objetivo, por llamarlo de alguna forma. ¿Listo? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, señora. Muy bien. Profe, para esta semana sí tenemos actividad para entregar con usted, ¿cierto? Para esta semana creo que sí tenemos actividad. Igual si no alcanzamos a ver el tema, no se preocupen que la reprogramamos la entrega. No hay problema. Lo que necesitamos es que quede bien clarito este tema. Entonces vamos a verlo aquí en estos ejemplos. Aquí lo que tenemos en pantalla, este cuadro, es lo que se llama un Cardex. ¿Sí conocían esa palabrita Cardex? Sí, señora. El Cardex antiguamente eran unas tarjeticas, ¿no? Unas tarjeticas, no sé si ustedes deben ser muy jóvenes para esto. Eran unas tarjeticas como en cartulina.
y era una tarjeta por cada producto. Entonces, en esa tarjeta se llamaba Cardex, con K y X, Cardex. Esas tarjeticas normalmente rosadas, en cartulinita rosada, en esas tarjeticas uno tenía que registrar todas las entradas y todas las salidas de X producto. Entonces era una tarjeta por cada producto. Era como las fichas bibliográficas. ¿Ustedes alcanzaron a ir a la biblioteca y utilizar o consultar esas fichas bibliográficas? Que eran unos cajoncitos chiquitos, unos muebles así grandotes con unos cajoncitos chiquitos, apenas del tamaño de la ficha. Entonces uno tenía que entrar y buscar una por una hasta que encontraras el libro que necesitabas. Y eso te daba una referencia y ahí te ibas a buscar físicamente el libro. Tiempos aquellos, tiempos aquellos. Eso sucedía también en las empresas. Teníamos un archivador gigante con un montón de tarjetas, porque imagínate una empresa que manejaba 1000 referencias, por ejemplo, tenía que tener 1000 tarjetas, ¿cierto? Una por cada referencia. Hoy en día eso ya lo hacen los sistemas, ya lo hacen los softwares, ya lo hace el Excel o lo hacen los softwares contables o los softwares de control de inventarios. En esa tarjetica estaba esta información que tenemos aquí. ¿M? Básicamente, ¿qué era? La referencia del producto, el nombre del producto, de pronto una pequeña descripción del producto y incluso tenía foto para uno poderse guiar con esas cosas. Hoy en día también se puede cargar, cuando uno carga el producto, cargar la foto, cargar las características, cargar la referencia, cargar el código de barras, cargar toda la información inherente a cada uno de los productos. Entonces, esta tarjetica de Cardex o el control de nuestros inventarios tenía la siguiente información. Entonces teníamos la columna de la fecha, porque ahí tocaba registrar la fecha en la que están sucediendo las actividades o las incidencias. Un concepto, entonces para nuestro concepto poníamos acá, por ejemplo, compra de ventas, compra de ventas, compra de mercancías, perdón, según factura tal, o venta de mercancías, o devolución de mercancías, el concepto que fuera en su determinado momento, el documento que soportaba la operación o que soporta la operación, en este caso, pues la factura, o si es una devolución, será la nota crédito o la remisión, porque a veces también los inventarios se mueven únicamente con remisión, ¿no? El tercero, NID del tercero y otras informaciones del tercero. Aquí, por ejemplo, el valor unitario, que es como lo que más nos interesa. Y aquí había 3 columnas importantes. Entonces, una para las entradas, otra para las salidas y otra para el saldo. ¿M? Esas 3 columnas entonces nos permitían conocer toda esta información. Entonces vamos a ver. Cada una de esas tenía valor unitario, cantidad y valor, ¿sí? Las salidas también tienen su valor unitario, cantidad y valor. Y el saldo final también debe tener valor unitario, cantidad y valor. Entonces, ojo con esto. Vamos a ver cómo funciona aquí. Aquí tenemos el 1 de agosto de 2023, compra de mercancías según la factura 87870. El cliente se llama Pepito Pérez con un valor unitario de 10.000 pesos. Valor unitario. Cantidad 500. Entraron 500 o compramos 500. Entonces, ¿cuánto entró? 10.000 por 500 nos da el valor de 5 millones. Acuérdense que estos valores aquí están sin IVA y sin retenciones. Entonces, esos 5 millones deben ser igualitos al subtotal de la factura que soporta esta operación. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque el IVA, como ya sabemos, el IVA se va a otra cuenta. Esto que está aquí en esta pantalla, esto es lo que manejamos en nuestra cuenta 14, acuérdense, en la cuenta 14 de inventarios. Entonces, el IVA se va a otra cuenta, las retenciones se van a otra cuenta, la cuenta por pagar o la cuenta de caja o lo que sea, se van a otras cuentas. Aquí solamente tenemos cuenta 14. Entonces, el subtotal de la factura. Listo. Entonces, como entró esta cantidad, nuestro saldo final se actualiza, ¿no? Entonces, esta línea se actualiza automáticamente y tenemos en saldo final las 10.000 que entraron, ¿cierto? Las mismas 10.000
Mentiras, el valor unitario. El valor unitario son los mismos 10.000. La cantidad fueron 500 para un valor total de 5.000. Entonces, básicamente aquí lo que nos importa es nuestro saldo final. ¿Mm? Al día siguiente hubo otra compra. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí. Hicimos otra compra del mismo bolso naranja con la factura 092323, pero este es otro proveedor, porque a veces nosotros podemos tener el mismo producto con diferentes proveedores, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta en estas grandes marcas, por ejemplo, Adidas, Nike, bueno, qué sé yo. A veces ustedes compran unos tenis y estos dicen fabricados en Malasia, pero a los 6 meses o al año compraron otros y estos dicen fabricados en China, ¿sí? Entonces, estas grandes marcas tienen el mismo producto, pero lo pueden fabricar diferentes proveedores. Entonces, lo que se hace es como centralizar y de ahí poder proceder a vender. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Se compraron 450 unidades, pero resulta que estas ya vienen a un precio unitario diferente, ¿cierto? Ya están a 12.500 pesos el valor unitario. Entonces, ¿qué pasó? Que compramos más en valor, pero menos en unidades. ¿Sí se dan cuenta aquí? Y aquí debemos actualizar nuestro saldo. Entonces, para actualizar nuestro saldo, trazamos esta lineecita que nos permite trasladar los saldos. Entonces, esta línea de aquí arriba se traslada aquí abajo, por eso se repite. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que después de esta primera compra, ese registro como que se actualiza y ya se pasa a un nuevo registro. Entonces, esto nos trae el saldo. ¿Qué tenemos? Las primeras que entraron, que eran 500 unidades a 10.000 pesos para los 5 millones, ¿cierto? Hasta ahí, bien. Y ahora le metemos las que acabamos de comprar. Entonces, las 450 unidades a 12.500, que nos da un total de 5.625.000. Ahora, eso ya nos genera un subtotal allí. Ese subtotal, entonces, nos permite determinar que tenemos, en teoría o en la práctica, 950 unidades. O sea, sumamos las dos entradas, ¿sí? Se dan cuenta aquí, está correcto en unidades. Y en valor, entonces quiere decir que tenemos 10.625.000 pesos. Este es el subtotal hasta esta fecha, o sea, se hace como un corte. Luego, el mismo 2 de agosto, entonces se realizó una venta. Se realizó una venta de 550 unidades. Entonces, como estamos en nuestro método PEPS, que son las primeras en entrar, primeras en salir, entonces, ¿yo qué hago? Cojo de estas 500 que tengo aquí y saco 500, ¿cierto? Saco las 500, entonces aquí lo registro en mi columna de salidas. Saco las 500 y esas 500 que fueron las primeras que entraron venían ¿a cuánto? A 10.000 pesos. Entonces saco las 500 a 10.000, los 5 millones. ¿Mm? Y para completar el pedido, entonces necesito 50 más. Entonces, ¿de dónde saco las otras 50? De las que siguieron entrando, o sea, de la segunda compra, que es la de las 450 a 12.500. Entonces, eso me permite aquí saber cuánto fue el costo de esta venta con ese método de evaluación de inventarios. Entonces, esto me permite saber que el costo que yo vendí 550 unidades y que mi costo fueron 5.625.000. Esa es la información que me trae este Cardex. Ahora, eso lo tengo que saldar, es decir, pasar al saldo, restar del saldo para sacar el inventario final, ¿cierto? O los saldos finales. Entonces, de las primeras que tenía yo aquí, ya no están porque ya las saqué, ¿cierto? Entonces, como ya saqué las 500, ya no me queda nada. Entonces, aquí va 0. Y por ende, mi valor final es 0. El valor unitario lo puedo conservar porque me permite aquí tener la operación y verificar. Y entonces de estas otras o de la segunda compra, entonces
saqué 50, me quedan 400, ¿sí? Porque eran originalmente 450, saqué 50, me quedan 400, ¿cierto? Fíjense que aquí la formulita me está diciendo, de estas 450 saqué 50, me quedan 400. ¿Y cuánto me valen esas 400? Pues, como esas 400 entraron a 12.500, yo multiplico mi cantidad final por el precio de compra y eso me da el total del inventario. O sea que finalmente, después de estas operaciones de compras y venta, me quedaron 400 unidades a 5 millones. Ese es el total del inventario final. Entonces, esta tablita me permite conocer dos datos importantes. Uno es el costo de la venta, que es este de aquí, costo de ventas. Y dos, el inventario final, que es este de aquí. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Claro como el agua o espeso como el chocolate que dice. Bueno, muy bien. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar terminada nuestra sesión hasta ahí. En la siguiente sesión vamos a ver el resto, que son el método WEBS y el método costo promedio ponderado, y ahí vamos a comparar y a ver esos resultados. No se preocupen por la evidencia que hay que enviar este fin de semana. Si ustedes de pronto ya la trabajaron o ya la tienen lista, la pueden enviar. Si no, pues vamos a ampliar el plazo hasta no ver este tema terminado. ¿Listo? Así que tranquilos, no se preocupen. Profe, es que yo no he podido enviar unas actividades. ¿No pudiste enviar las actividades el fin de semana? El fin de semana se activaron todas. No, es que me faltaron unas. Tocaría que me avises cuáles son, a ver si se pueden activar. Si son mías, no hay problema. Si son con los otros docentes, toca con ellos directamente. Bueno, profe. Entonces ahí me vas contando. Importante, chicos, por favor, cumplimiento en el envío. No se dejen colgar, porque resulta que no pueden tener 50 llamados de atención. Acuérdense. Repásense por allá el reglamento del estudiante, ok, del aprendiz, perdón. Listo, chicos, entonces voy a detener la grabación. Igual cualquier